Pues bueno, vamos a concluir con el capítulo uno. Recordarán que la semana pasada estuvimos analizando el capítulo uno, parte del capítulo uno, los primeros tres versículos. Tuvimos una pequeña introducción a este libro, el libro de Números, el cuarto libro de la Torá. Es un libro muy importante también, por supuesto. Vamos a aprender muchas cosas, muchas cosas. Va a ser bien interesante todo este recorrido por el desierto. Recordemos que es un tiempo en el que nosotros de alguna manera podemos estar considerando como de forma eh, como una analogía en tu vida hoy en día. Es decir, tú puedes considerar hoy en día que el mundo en el que tú te encuentras, donde quiera que tú te encuentres viviendo, en la dispersión del mundo, en cualquier país, en cualquier circunstancia, tú puedes considerar que efectivamente los israelitas en aquel momento, en aquel tiempo, estuvieron en circunstancias similares. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque recuerda que, de acuerdo a la simbología bíblica, el desierto y también a la alegoría, el desierto viene a ser un símil de hoy el mundo en el que nos encontramos. Entonces, los propósitos y los objetivos de la salida de la esclavitud tienen todo el sentido cuando lo ves desde ese punto de vista. Hoy en día, por ejemplo, el mundo se encuentra involucrado, muy inmerso en el tema del comercio, el tema ahora que estamos ya en diciembre, las famosas fiestas decembrinas, el tema de la Navidad, las posadas, en fin, todo no sé, ¿puedes, por favor? Perdón. Eh, Así es de que, pues todo ese tema pues, resulta muy interesante porque lo mismo sucedía en aquel entonces. Muchas cosas que allá en el desierto ocurrían, en donde el pueblo siempre se vio como tentado a seguir las costumbres de las naciones extranjeras. Entonces, es muy interesante cuando no perdemos el dedo del renglón en el tema de la analogía. La analogía bíblica nos va a ayudar mucho a entender y a comprender también las circunstancias en las que Israel se encontró en aquel entonces, unas circunstancias difíciles para ellos, y de ahí podemos entender el amor, la paciencia de Dios para con su pueblo. O sea, porque el Señor sabía que pues había sacado un pueblo de, de la esclavitud allá en Egipto, eh, inmerso en costumbres paganas, costumbres de idolatría, en fin. Y aunque nos gustaría pensar que se mantuvieron totalmente apartados, realmente no fue así. Sí, por supuesto que el Señor les designó a través de José un lugar especial allá en Egipto, pero eh, es obvio que estando en el país se vieron involucrados en muchos aspectos y costumbres que quizás también ellos tomaron, y esa fue la razón por la que también les costó mucho trabajo asimilar un nuevo orden divino, una nueva perspectiva, la perspectiva divina que buscaba Dios para con su pueblo desde ese momento. Y por esa razón es muy importante que entendamos esto, porque vamos a ver que a partir de este libro el Señor comienza a dar instrucciones para generar un orden. Y este orden comienza precisamente con este censo, es decir, comienza el Señor a contar a los ejércitos de Israel. ¿Ok? Así es de que por favor, pues bueno, ¿qué les parece si me acompañan ahí por favor en sus Biblias al capítulo uno del libro de Números?
Números capítulo 1. Esta es la segunda parte de este estudio y lo titulamos El censo de Israel. Vamos a estudiar el día de hoy, vamos a recorrer, más bien es un recorrido de esta, porque se designan a los principales que iban a estar con Moisés. Es un tema muy importante, muy interesante. Y a partir del verso 4, vamos a dar lectura para retomar el contexto desde el versículo 1. Por favor, ahí en sus Biblias. Dice: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo del año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Hasta aquí analizamos en el estudio anterior y nos dimos cuenta la importancia de esta decisión que tomó el Señor. Y también analizamos, por supuesto, para tomar contexto, la implicación de lo que representa hablar de los ejércitos, el concepto hebreo, el propósito desde la creación, cuando el Señor habló acerca de que creó todas las cosas en la tierra, y el ejército de ellos, dice la Escritura. Y ya entendimos por qué razón es tan importante entender este concepto, porque el Señor alimentó, proveyó de todo lo necesario para que estos ejércitos, hablando desde la creación, tuvieran todo un sustento, sean autosustentables por la obra del Señor ya creada en su totalidad. Y en este caso, hablando ya del pueblo, hablamos de los ejércitos de Israel que irían a la guerra, pero también hablamos de todas las implicaciones que esto tendría en el curso de su trayecto por el desierto, entendiendo por supuesto que las guerras, a pesar de esto, no serían ganadas solamente por ellos, sino que habría condiciones muy especiales, habría condiciones específicas en las que Dios le estaría enseñando al pueblo que sí, siempre es importante que se esfuerce, es importante que tú y yo nos esforcemos en lo que nos toca hacer, en nuestras fuerzas, pero que de ninguna manera tú tengas en tu mente que por tus propias fuerzas, por tus propios atributos, vas a lograr el cumplimiento de tu objetivo y propósito divino aquí en la tierra. Eso lo hace Él. Y eso es determinante y es fascinante la forma en cómo lo enseña el Señor. Así es de que efectivamente desde aquí se van a empezar a establecer un orden acerca del conteo, y vamos a ir viendo en los primeros capítulos de este libro cómo es que el Señor organiza el campamento de Israel allá en el desierto, porque vamos a darnos cuenta la forma en que iban organizados y colocadas los tabernáculos alrededor del tabernáculo de la presencia del Señor. Bien, vamos al versículo 4 de Números 1. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Aquí está la designación como jefe de la casa de sus padres. Tú vas a encontrar esta designación, esta expresión en diversos pasajes de la Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, y vamos a ver que Moisés y Aarón iban a contar a partir de este momento con esta ayuda, con un miembro de cada tribu, y a continuación se van a describir los nombres de ellos. Israel estaba organizada de acuerdo a las tribus que descendieron de los originales, es decir, de los 12 hijos de Jacob. ¿Recuerdas? Que fueron 12 hijos, y
De ahí nacen las 12 tribus de Israel. Recordemos que a Jacob por esa razón primordial, se le cambió el nombre. Hay varias razones, pero eso es una de ellas, y esta es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. A partir de que Jacob peleó con el ángel allá en Peniel, en ese momento se le cambió el nombre y le dijo el ángel, primero le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Jacob. ¿Sí? Que implica su nombre, también ya lo estudiamos en Génesis, recuerden, que implica su nombre aquel que logra por su propio medio. ¿Sí? Pero a partir de entonces, esta declaración del ángel para Jacob le dice, pues ya no te llamarás Jacob. Pero cuando le dice esto, se lo dice en este sentido. Ya a partir de ahora, ya no vas a alcanzar tus objetivos, tus propósitos por tus propias fuerzas, sino que a partir de hoy vas a alcanzarlas a través de mí, a través de el Espíritu que va a estar en ti, de mi Espíritu que va a estar en ti. Y por esa razón te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el que lucha con el Señor. El que pelea, no en contra, sino el que pelea con el Señor. ¿Ok? Y en ese sentido es que le cambia el nombre. Y ese propósito importante debemos tenerlo nosotros muy presentes, porque en el momento que tú te adhieres a la nación del pacto, este atributo debes adherirlo también a tu vida. Es parte de tu formación a partir de que te adhieres. Cuando nosotros nos adherimos a la nación del pacto, estamos dispuestos, hemos tomado la decisión de comenzar a adoptar nuevos y mejores hábitos de vida. Eso es lo que nos va a formar. Eso es lo que nos va a hacer efectiva la instrucción que el Señor nos ha dado. Lo que es la Torá, lo que se conoce como los mandamientos de Dios, que en el significado correcto tiene que ver con instrucción, una instrucción de vida. Entonces, cuando tú te adhieres a la nación del pacto, estás tomando la decisión tan importante de asumir nuevos atributos, nuevos hábitos que van a formar tu carácter en ese sentido. De tal manera que tu persona va a comenzar tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser, va a comenzar a tener un cambio radical. Y esto es justo lo que estaba sucediendo con Israel allá en el desierto. Por eso les estaba costando mucho trabajo, porque el Señor los estaba educando, literalmente los estaba educando como a niños. Y Moisés se fastidiaba, como cuando un papá, ¿no? Un papá, una mamá, de repente ya se cansa de la necesidad de los hijos en ocasiones, y es normal. No es que haya hijos malos, eso es una actitud normal en los hijos. Pero por esa razón es muy importante que como padres hagamos nuestro trabajo, nuestra función. Generar en nuestros hijos un carácter, formar un carácter, hábitos que le van a permitir tener una forma de vida conforme a los mandamientos de Dios. De otra manera, esto va a ser imposible. No va a ser posible. Tú no puedes pretender que tus hijos reciban y pongan en práctica en su vida la ley del Señor si tú no has comenzado a generar en ellos una educación, tal como lo hizo Dios con Israel en el desierto. En ocasiones los probaba. Cuando dice la Escritura, y probó Dios a Israel. ¿Qué significa? Que tú, como padre, de la misma manera tienes que hacer lo mismo con tus hijos. Tienes que educarlos.
tienes que probarlos, es un trabajo, es realmente un trabajo. Cualquiera que diga que las mamás en casa no hacen nada y que es mejor irse a trabajar porque la casa no hace nada, créanme que están totalmente equivocados. Es un concepto erróneo que hoy el mundo ha adoptado para conveniencia, por supuesto, para conveniencia del movimiento de liberación femenil o feminista. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, pero yo no coincido con las formas que totalmente son diferentes a el propósito de nuestra creación, tanto del hombre como de la mujer. Y no significa que uno sea más o menos, ¿no? Cada uno tenemos un propósito divino, un propósito de vida divino, establecido por Dios y no por nosotros mismos. Eso no va a cambiar jamás. Cambia el hombre, cambian los tiempos, cambian las modas, cambian las ideas, se deterioran, se degradan, pero Dios no cambia nunca y sus principios divinos tampoco. Así es de que la educación de tus hijos va a ser siempre la misma, no debe cambiar jamás en ese sentido. Así es de que imagínate el trabajo fundamental que tiene la mamá en casa con los hijos. Está creando hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Está educando, están educando en casa, formando hombres y mujeres con carácter, que el día de mañana van a tomar decisiones correctas para su vida. Es exactamente lo que estaba sucediendo en Israel, con el pueblo de Israel allá en el desierto. El Señor estaba formando carácter en el pueblo a través de las instrucciones que el Señor les estaba dando. Y bueno, dice el verso 4 una vez más: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Así es de que bueno, Moisés y Aarón ya tendrían este vínculo de comunicación con toda la nación, estos 12 principales. Y no debemos confundir con esta designación con la designación de ancianos del pueblo. Eran personas distintas. Los ancianos del pueblo de Israel eran cargos distintos, pero que en ocasiones eran convocados al mismo tiempo, con el propósito de llevar a cabo consensos, tomar decisiones o incluso recibir instrucciones por parte de Moisés. Números capítulo 11, ahí en el versículo 16 en adelante, dice así. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. ¿Ok? Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de uno de los muchos propósitos, de los muchos objetivos que tendría esta designación de estos 12 varones que tendrían con Moisés. De manera que en diversos pasajes de la Escritura encontraremos la participación de estos hombres que fueron designados por cada tribu. Y esto es interesante porque aquí comienza a darse una especie de organización de gobierno, ¿ok? En donde el Señor es el que iba a estar dando las instrucciones, y de ahí a los que en un momento dado estarían encargados a su vez de transmitir instrucciones. Primeramente Moisés, por supuesto, Aarón también, y como hoy decimos los subalternos, ¿no? En la escala de mandos en un gobierno hoy en día, por ejemplo. Y dice el verso 5: estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén.
Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Verso 11, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai, de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, de Gad, Elisaf, hijo de Duel, de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Así de que, como podemos ver, aquí podemos darnos cuenta que no se menciona a uno. ¿A quién? ¿Se dieron cuenta? No se menciona a un representante de una de las tribus. ¿A cuál? ¿Ok? No se menciona a un representante de la tribu de Leví. Y la razón, aquí mismo la propia escritura la va a dar un poco más adelante. Y como dato importante, vemos que se menciona a Naasón, por otro lado, como jefe de la casa de Judá. ¿Recuerdan el nombre de Naasón? Él es mencionado en la genealogía de Yeshua. Mateo capítulo 1, verso 4 dice: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Así es de que, bueno, resulta interesante, ¿no? Este dato desde entonces. Y vamos a ver más adelante la razón. Bueno, ustedes ya se imaginan, por supuesto, pero la escritura la describe. La razón importante por la que no se designó a un representante de Leví. Recuerden que este censo tenía el propósito de alinear los ejércitos de Israel, hacer el listado. Aquí nada de que bola negra, bola blanca, como aquí en México, no sé, allá en Argentina, en España, en otros países donde nos acompañan, cómo se le designe al cumplir 18 años cada joven. Se establece aquí en México la responsabilidad para alinearse, para enlistarse en el servicio militar nacional. Es decir, tiene que ir el joven y enlistarse y en su momento va a adquirir la cartilla, le llaman la cartilla militar. Yo en su momento también lo hice, mis hijos lo han hecho, de hecho mi hijo el menor apenas en estos días lo hizo. Y la razón es muy importante. Muchas veces, fíjense que hoy en día muchos jóvenes no toman importancia en esto, no cumplen con esta responsabilidad. Es una responsabilidad civil. Es una responsabilidad civil y sin embargo no se cumple. Y aquí está fallando muchos papás en esta instrucción. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación y el deber de cumplir con tu nación, y la nación te demanda que te enlistes. Supongamos que hay alguna situación de guerra. Por supuesto que tú no estás para eso, pero estás viviendo en una nación. Estás sirviéndote de esta nación, bien o mal. Estás viviendo aquí. Y una de las razones por las cuales se establece esta obligación civil acá en México, pues es precisamente para que las autoridades cuenten o te consideren en un momento dado para labores de emergencia en la nación. Por ejemplo, una de las labores que ejerce el ejército mexicano aquí es la labor del plan llamado DN3, que tiene como propósito auxiliar a la población en desastres naturales. El ejército cumple una función importantísima, humanitaria, muy muy importante.
Entonces no solamente tiene que ver, a menos hablando, yo estoy hablando de México, no estamos hablando de un país bélico que se caracterice por ser un país bélico, hablando de guerras internacionales, no, sino de los propósitos más trascendentales acá en México, que tiene como propósito el ejército mexicano. Así es de que bueno, eh, los jóvenes tienen esta responsabilidad y se enlistan y cumplen con esa responsabilidad tal y cual lo hizo Israel en aquel momento. Un mandamiento del Señor fue: este es mi pueblo, Israel, y a partir de ese momento da el mandamiento para que a partir de determinada edad se enlisten y en un momento dado fueran llamados para la guerra, tal cual. Hoy estamos en la dispersión del mundo, no estamos en una nación en específico, y nuestro propósito, por supuesto, no es ese, no es la guerra física. Sin embargo, recordemos lo que sucedió, el mandamiento que Dios le dio a Jeremías, la carta que le hizo escribir para los dispersos que fueron cautivos en Babilonia. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió el pueblo por parte de Dios? Vivan en la nación, trabajen para la nación, oren por la nación, por las autoridades, cumplan con las obligaciones que les impongan las autoridades, sean buenos ciudadanos, porque en la medida que a las autoridades les vaya bien y les bendiga, en esa medida ustedes estarán bien. El consejo de Dios para su pueblo en la dispersión, ya no estaban en la nación de Israel, habían sido llevados cautivos en una nación extranjera, fue: trabaja por la nación en la que yo te estoy depositando. Ese es un mandamiento que el Señor te da hoy en día. Así es de que todas las responsabilidades que tú tengas como ciudadano, hablando de Dios, de responsabilidades correctas, conforme a la ley, debes de cumplirlas. No tiene discusión alguna. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que el reino del Señor sea establecido. Hasta entonces, porque Él será el rey. Y será un nuevo gobierno, serán nuevas leyes, será un nuevo mandato. Mientras tanto, tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Así es de que, bueno, continuamos ahí en el verso 16 de Números 1. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres. ¿Ya te diste cuenta? Dice: capitanes de los millares de Israel. Así es de que imagínate lo importante que era este nombramiento. Este mandamiento que recibió Moisés sentó las bases del gobierno que Dios estaba estableciendo en Israel, ya que cada representante de cada tribu estaría fungiendo como una especie de gobernador, ¿sí?, de una nación, de la nación santa, ante cada tribu, un gobernador ante cada tribu. Y en ese sentido, los representantes de cada tribu probablemente hayan sido elegidos por la totalidad o la mayoría de cada tribu. ¿Ok? Bien, dice el verso 17: tomaron pues Moisés y Aarón estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres. Ya te das cuenta cómo está comenzando un orden. ¿Tú has visto el desfile militar? ¿Cómo es que van enfilados? Van por batallones y van por jerarquías, etcétera. Tienen un orden impresionante los soldados. Bueno, aquí en México a mí me encanta ver de repente el desfile. Por eso, precisamente, me impresiona mucho ver el orden. Sí.
Sí, me impresiona ver el orden de, que guardan estos batallones. Así es de que puedes imaginarte lo que comenzó a suceder allá en el desierto, en los campamentos. ¿Sí? Una vez más, voy a leer verso 18. Y reunieron a toda la congregación el del día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Aquí se describe la edad a partir de los 20 años. Aquí en México es a partir de los 18 años. Mi hijo acabó de cumplir los 18 años en julio. Y bueno, apenas el mes pasado se enlistó para cumplir con su servicio militar. Es un año de servicio. Y bueno, como hay tanta demanda, pues algunos marchan, algunos no marchan. Algunos van físicamente, prestan el servicio. ¿Y en qué consiste el servicio? Muchas labores, incluso en ocasiones labor social, comunitaria, es muy, muy, muy importante, muy interesante. Pero en este caso a mi hijo le tocó bola, ¿qué? Negra. Bola negra, y eso significa que no le toca prestar el servicio físicamente, sino que dentro de un año le van a dar su cartilla liberada, va ya con su responsabilidad cumplida. Bien. Ya no voy a hablar más de ese tema porque van a decir que soy un papá muy presumido. Así es de que bueno, estos líderes de la tribu tuvieron la responsabilidad de censar. Ellos tuvieron esta responsabilidad. Los líderes que fueron designados fueron los responsables para censar, para contar a todos los que estarían dispuestos para la guerra. Y en su momento informarle a Moisés. De manera que a continuación se van a proporcionar aquí en la escritura, a partir del verso 20, el número de todos los hombres que se consideraron que estarían listos para la guerra y con qué contaba Israel ya en ese momento. ¿Me ayudas a leer, por favor, a partir del verso 20? De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Y de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. Y los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Y de los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres,
conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por sus descendencias, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Así es. Así es. Así es de que, bueno, imagínate todo este conteo. En este primer censo, vemos que Manasés es la tribu más pequeña, de acuerdo al conteo. Y Judá, en el extremo, viene a representar el número mayor de soldados. Y hay dos tribus en los 30,000 que coinciden. 3 tribus en los 40,000 y 4 en los 50,000, números cerrados. Una en los 60,000 y otra en los 70,000. De acuerdo al número de los soldados de Israel, algunos calculan que la totalidad del pueblo, partiendo de ese parámetro, podría haber estado alrededor de los 2,5 millones de personas. Eso es lo que comentábamos en el estudio anterior, que también, aparte de aquel cálculo que hizo aquel hombre importante investigador, también en este caso ese es otro parámetro de donde se deduce que pudiera ser ese el número de los israelitas. Dice el verso 47, pero los levitas, y aquí viene la razón por la cual la escritura explica por qué no fueron censados los levitas. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví. Aquí, ese es un mandamiento. Ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Fíjate bien, aquí se establece de entrada dónde iban a estar colocados como regla. Eso no iba a cambiar nunca. Una vez más, dice, y sobre las cosas que de ellos pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de transferirse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Así es de que imagínate, aquí el Señor está diciendo, bueno, no van a participar en la guerra, pero van a tener este trabajo, que también era un trabajo impresionante, muy pesado, fuerte, ¿sí? De levantar, de desarmar, de trasladar, etcétera. Todo, y en esto incluso había un orden también, no era como que se les ocurriera, había un orden que también la propia escritura describe la forma en cómo lo harían.
Verso 51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. No podrían recibir ayuda de alguien más. Cuando dice extraño, está hablando de alguien que no fuera de la tribu de Leví. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera. Aquí ya se establece una estrategia en la colocación del campamento y la designación del campamento a través de su bandera, un estandarte que les identificaría como tribu. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas, una vez más el pero, haciendo la excepción, los levitas acamparán alrededor del tabernáculo, una vez más lo confirma, y del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. ¿Esto qué nos indica? Nos indica claramente que la tribu de Leví, al acampar alrededor del tabernáculo del Señor, de la presencia divina, estaría haciendo un cerco de santidad literal, protegiendo a sí mismo al pueblo. Imagínate la santidad que debían tener los levitas. Qué impresionante, ¿no? Verso 54, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Bueno, así es que una vez más se hace manifiesta esta gran responsabilidad especial que tenían los levitas, ya que ellos no fueron contados con motivos del censo, porque ellos no estarían en la guerra, sino sirviendo al Señor en el tabernáculo, cumpliendo con los deberes sacerdotales. ¿Tú qué aprendes de esto? ¿Qué analogía tú puedes ver con claridad aquí? Aquí el Señor estableció en la estrategia para su pueblo, para la nación de Israel, estableció dos frentes de guerra. Una guerra física que en aquel momento se daría ante las naciones extranjeras, y otra guerra en el espíritu, otro frente espiritual a través de los levitas, a través de su servicio, que se estaría llevando a cabo un servicio importantísimo que cumpliría el propósito también que en el espíritu se estaría moviendo algo impresionante al momento de que Israel fuera una guerra. Vamos a ver en el curso de este libro muchos pasajes en donde Israel iba a la guerra y sorprendentemente ganaba las guerras a pesar de su minoría, la minoría de elementos de soldados que ellos tenían, con los que ellos contaban, incluso en contra de naciones poderosas, más poderosas que ellos, y en gran número también. Vamos a recordar también aquel pasaje en donde el Señor disminuye, le ordena a Israel, el comandante de Israel, que disminuya el número de soldados con que iba a enfrentar guerra. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Con qué propósito hizo esto el Señor? Lo dice muy claramente el Señor. Con todo el propósito de que Israel no piense que por él es que gana las guerras, sino que el Señor es el que lucha por su pueblo. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día todo tu esfuerzo es muy importante. Por supuesto que sí. Tienes que esforzarte en el cumplimiento de su ley. Porque recuerda que hoy en día también tenemos dos frentes de guerra. Uno en lo físico. Y esto y tus armas para tu guerra física son los mandamientos de Dios.
Y el segundo frente que es el espiritual, está a cargo del Espíritu del Creador, el que siempre acompaña a Israel. Israel tenía que organizarse a fin de tomar las estrategias de acuerdo con estos desafíos que enfrentarían en este camino rumbo a la tierra prometida. Para Dios, el número de sus huestes es muy importante, por eso el número y el nombre de cada uno de los integrantes también es importante. Si el Señor recuerda el nombre de cada uno de nosotros. Durante los primeros capítulos de este libro nos vamos a confirmar que Dios estableció este orden en el pueblo a fin de que no incursionaran en el desierto de una forma desordenada. Este orden fue establecido con todo el sentido, incluso en la colocación del tabernáculo, de acuerdo a cada tribu en todo el campamento, reservando el centro del campamento para el tabernáculo del Señor. Y estamos viendo cómo es que estaría flanqueado, por decirlo de una manera, resguardado por la santidad de la tribu de Leví. Hoy en día, aunque nosotros nos encontramos en la dispersión de las naciones del mundo, lo que nos identifica como pueblo de Dios es que precisamente el orden que guardamos en nuestra forma de vida, ¿sí?, como en su momento lo analizamos, es una analogía de lo que vivió Israel en el desierto. Tal cual. Pudieras tú pensar que estamos como que desperdigados en las naciones del mundo. En realidad no es así. Sí estamos dispersos, pero en el lugar de tu dispersión tienes un propósito divino que cumplir. Pero para cumplir ese propósito divino debes de mantener un orden de acuerdo a la estrategia que ya te estableció el Señor. Recordemos que esa generación de israelitas que serían guiados por el Señor a través del desierto tenían que ser adiestrados, ¿sí?, educados, enseñados a tener un orden en sus vidas. Porque aunque estaban siguiendo a Moisés, en realidad ellos aún continuaban pensando, tenían en su mente en Egipto todavía, ¿sí? Muchos de los casos ellos estaban todavía pensando como egipcios, anhelando lo que habían dejado, anhelando tu vida pasada hoy en día, anhelando lo que ya dejaste. Y por ello la característica de rebeldes. Todo el tiempo se quejaban con Moisés acerca de la comida, el agua, y sin embargo Dios siempre se mostró amoroso y con mucha paciencia, mucha paciencia. La mente de los israelitas aún se encontraba en Egipto y es justo la ausencia de una mentalidad del reino. Tu mentalidad debe cambiar. Tu mentalidad ya no debe ser conforme a los designios de este mundo, conforme a los placeres de este mundo, sino debe cambiar conforme al reino de Dios. Así es de que el estudio de este hermoso libro nos va a enseñar a tener presente en nuestra vida que el mundo en que vivimos es una analogía en todos los sentidos del desierto en que vivieron aquellos israelitas. Y que como aquel pueblo había muchos que, aunque eran del pueblo, se mantenían aferrados a su mente egipcia. Hoy es igual. Muchos viven sus vidas conforme a los designios y los placeres de este mundo. Y son pueblo. Por eso Yeshua nos advirtió que muchos hijos de Abraham no se sentarían ya al final con Abraham, aunque sean del pueblo, cuando seamos juzgados por todos nosotros por él. Mateo 8, verso 11 dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es de que mantengamos presente la promesa de Yeshua. Yeshua nos prometió acerca de que Él no quiere
Por un lado, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a Él conforme a un orden que Él mismo ha establecido. Porque si nosotros permanecemos en Él, debemos tener la seguridad de que Él no perderá ni a uno solo. Porque eso fue lo que Él le pidió al Padre cuando estuvo aquí. Que todos estemos con Él y que no se pierdan uno solo. Y aquellos que estamos viniendo a Él en fidelidad. El profeta Isaías dijo: ¿no sabéis, no habéis oído acerca, o nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén.